Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Entropia Universe en español. Este video va a ser una continuación del video anterior, en el que hablamos sobre los dividendos de las Calypso Landits. En esta ocasión vamos a analizar una teoría que existe dentro de la comunidad, en la que muchos jugadores creen que Minder podría estar moviendo la actividad fuera de Calypso. Eso podría estar afectando directamente a los dividendos. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, quiero hacer una advertencia importante, porque hay algo que está pasando ahora mismo dentro del juego que puede generar mucho hype y también malas decisiones. Se ha anunciado un evento llamado Entropia Legends, una especie de campeonato tipo olimpiadas o algo así, no sé, dentro del juego, donde va a haber muchísima actividad y mucho movimiento de pet. Y eso en principio está muy bien. El problema viene por otro lado. En este evento se va a realizar en una LAN área específica llamada New Treasure Island, y esa LAN área tiene shares que se pueden comprar dentro del juego, conocidas como NTI shares o New Treasure Island shares. Actualmente esas shares están en una situación bastante peculiar. Hasta hace pocos días había más de 50,000 disponibles en el mercado y están pagando muy poco o incluso nada en algunas semanas. ¿Qué puede pasar? Que durante el evento, al aumentar la actividad en New Treasure Island, los pagos de esas NTI shares suban temporalmente, y eso puede hacer que mucha gente se hypee, que vean que de repente empiezan a pagar más y piensen que es una buena inversión. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado, porque que paguen bien durante el evento no significa que se vaya a mantener en el tiempo. Puede ser algo completamente temporal, y cuando el evento termine esa actividad puede bajar otra vez, y con ello también los pagos. Entonces, si compras NTI shares basándote únicamente en ese pico de actividad, puedes terminar con tu dinero atrapado en un activo que no se está vendiendo fácilmente y que puede volver a pagar muy poco o nada. Por eso esta advertencia. No es para decirte que no inviertas, pero es para que no tomes decisiones basadas en hype. Y ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a entrar en el tema principal de este video. Bueno, esta historia ya tenía tiempo circulando dentro de la comunidad, pero se volvió mucho más visible cuando apareció un post que honestamente al principio no le presté mucha atención, porque dije, voy a esperar a ver hasta dónde llega la discusión. Y eso nos sirve, porque así tenemos más material para analizar. El post se llama Question: Where is John Archer? En el foro de Planet Calypso. La persona que lo abre dice: Planet Partner Official, where are you? Hasta ahí todo normal. Una pregunta más dentro del foro. Pero lo interesante viene en una respuesta que recibió. Y esta respuesta, la verdad, a mí me llamó mucho la atención. Se las voy a traducir para que la entendamos bien. Un jugador llamado True Juan responde: Aris es solo un socio planetario falso de Minder. ¿Por qué lo hicieron? Necesitan que la gente se active en lugares donde no tengan que compartir porcentaje con nadie, como con las Calypso Landits. Por eso también le dieron un acceso excelente. Ningún otro Planet Partner lo tiene, además de contenido y markup excelentes. También por eso hicieron la actualización espacial. De vez en cuando podrían hacer algo en Calypso, pero se concentrarán donde pueden obtener la mayor parte. Es una gran estrategia para Minder. Siempre encuentran una buena manera de eludir a los jugadores. Ahora, esto que acabamos de escuchar es una acusación fuerte y refleja algo importante: una desconfianza real dentro de la comunidad. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque normalmente este tipo de comentarios se pierden, se ignoran o se quedan como una opción más dentro del foro, pero esta vez no fue así. Este comentario se publicó el 12 de marzo del 2026 a las 10:30 de la mañana, y ese mismo día, a las 12:10 del mediodía,
un administrador de Mindark, Sócrates, respondió. Y su respuesta fue simple: esto es falso. Ahora, para alguien que no lleva tiempo en el juego, esto puede parecer normal. Pero para los que ya conocemos cómo funciona todo esto, esto no es normal. La velocidad de respuesta, menos de 2 horas, rompe completamente con lo que normalmente pasan en estos casos. Y eso, al menos a mí, me sorprendió bastante. No por lo que dijo, sino por lo rápido que lo dijo. Después de eso, otro jugador responde algo que también es interesante. Y le dice, pero le responde a Sócrates, le dice: por favor, no ignoren el elefante en la habitación. Y más tarde, el mismo jugador, True Juan, vuelve a responder, pero ahora con algo más estructurado. Dice lo siguiente: entonces debería ser bastante fácil nombrar a la empresa que dirige. Si es un Planet Partner, debe haber una empresa detrás. Y si es una empresa pública, esa información debería ser accesible. No tendría sentido ocultarla, a menos que haya algo turbio. Y aquí es donde pone ejemplos. Menciona que antes se conocían claramente las empresas detrás de otros planetas. Por ejemplo, Arcadia tenía a Arcadia Studios PT Ltd. Sirene tenía Creative Kingdom Inc. Next Island LLC. Rocktropia, Neverday Studios. Toulan, Virtual Sense Ltd. Y dice: no hay información sobre Aris. Y remata con algo clave: decir que es falso no es suficiente y lo sabes. Ahora, aquí es donde quiero que tú, como jugador, hagas algo importante. No te quedes con una sola versión, porque por un lado tenemos una acusación fuerte dentro de la comunidad, una respuesta oficial que la niega y una duda que sigue ahí. Y nosotros no estamos aquí para acusar, pero tampoco estamos aquí para ignorar lo que se está diciendo. Estamos aquí para poner todo sobre la mesa y que tú entiendas cómo se está moviendo el juego actualmente. Porque al final del día hay dudas, hay teorías, hay cosas que la comunidad está cuestionando, y eso sí afecta cómo la gente invierte, cómo juega y cómo percibe el sistema. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta lo que dijo True Juan y vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo fue que se dio a conocer Planet Aris? Porque aquí hay un detalle clave. Yo, como jugador, siempre he recordado que cuando se anuncian nuevos planetas se hacía con tiempo. Por ejemplo, Planet Toulan, Monria, la luna de Calypso, Planet Sirene. Todos esos proyectos se anunciaron con anticipación. Se hablaba de ellos antes de salir. Se presentaban como nuevos Planet Partners. Se mencionaban las empresas detrás. Y había cierto nivel de transparencia sobre quién estaba desarrollando cada planeta. Incluso hubo casos de planetas que nunca salieron, como uno de una desarrolladora española, Pixel Arts, con Spaniard Blend o algo así, que al final no se concretó, pero aún así se anunció. Ese es el punto. Cuando realmente hay una empresa detrás, normalmente hay un anuncio previo. Ahora, con Planet Aris la cosa es diferente, porque si lo pensamos bien, nunca hubo un anuncio como tal. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ir al primer momento en el que se menciona Planet Aris, cuando se lanza, no cuando se presenta, sino cuando simplemente aparece. Ese momento es el 9 de abril del 2025, en un post llamado The Expansion of Entropia Universe, un comunicado de Berta Bot dentro de Entropia News. Aquí se hablaba de una expansión, de una iniciativa llamada Proyecto Génesis y de cambios importantes dentro del universo. Voy a leerles la parte clave. Dice: los desarrolladores de Mindark han estado trabajando en una iniciativa ultra secreta conocida como la sonda Génesis. Próximamente las sondas Génesis estarán disponibles para todos los participantes del universo Entropia.
brindándoles la oportunidad de crear planetas completamente funcionales. Esta visión ambiciosa busca fomentar el crecimiento del universo. Hasta aquí todo suena a expansión, a nuevas herramientas, a crecimiento. Pero luego viene esta parte, y aquí es donde pasa algo interesante. Dice: los planetas Calypso, Rocktropia, Next Island, Aris, Monria, Howling Mine y Secret Island adoptarán la tecnología del proyecto Génesis. Y aquí es cuando yo personalmente me quedé así como de... Porque entre todos esos nombres aparece Aris, un planeta del que hasta ese momento no se sabía nada. No había anuncio previo, no había presentación, no se había hablado de ninguna empresa detrás, no había hype, no había desarrollo mostrado, simplemente apareció en la lista. Y después de ese momento fue cuando la comunidad empezó a darse cuenta de que existía un nuevo planeta, pero no porque se hubiera anunciado como los demás, sino porque se mencionó dentro de un comunicado. Entonces aquí es donde empieza la duda: ¿por qué este planeta no siguió el mismo patrón que los anteriores? ¿Por qué no hubo ese proceso que sí vimos con otros Planet Partners? Y esto conecta directamente con lo que vimos antes. No estamos diciendo que sea una cosa o la otra, pero cuando empiezas a juntar lo que dice la comunidad, cómo aparece Aris por primera vez y cómo se están dando estos cambios, empiezan a surgir preguntas. Y al final, más que respuestas claras, lo que tenemos es esto: un planeta que aparece sin el mismo contexto que otros, una comunidad que empieza a cuestionar y una serie de cambios que no están siguiendo el patrón de antes. Bueno, vamos a seguir con lo que responde True Juan, pero antes de continuar hay algo que quiero aclarar, porque en su respuesta menciona a ChatGPT. Y claro, puede haber gente que diga: es que si esto viene de una inteligencia artificial, no tiene peso. Pero aquí hay algo interesante. Actualmente, Mindark está utilizando inteligencia artificial en muchas áreas del juego, desde misiones hasta contenido nuevo. Entonces, si dentro del mismo juego se están apoyando en IA para diseñar cosas, tampoco es descabellado que la comunidad use herramientas así para analizar lo que está pasando. Ahora sí, vamos a ver los puntos que menciona, porque aquí ya no es solo una opinión suelta, ya es un análisis más estructurado. Punto número 1. Dice que no hay una empresa registrada asociada a Aris, y esto ya lo vimos antes, pero lo lleva más lejos. No hay un anuncio oficial de una empresa, no hay un sitio web del estudio, no hay entrevistas con desarrolladores, no hay perfiles en LinkedIn que indiquen quién está detrás del proyecto. Y esto, comparado con otros planetas, sí es diferente a cómo se habían hecho las cosas antes. Número 2. Las actualizaciones. Normalmente los Planet Partners tienen blogs, hojas de ruta, foros propios, comunicación independiente, pero en el caso de Aris, las actualizaciones aparecen únicamente en los parches de Mindark. No hay un canal propio, y esto lleva a una interpretación dentro de la comunidad, que el desarrollo podría estar siendo gestionado directamente desde dentro. Punto número 3. El diseño del juego. Aquí menciona algo que muchos jugadores han notado, que las mecánicas de Aris se parecen mucho a sistemas que ya existían en Calypso. Por ejemplo, diseños de instancias, comportamiento de enemigos, estructura de misiones, y esto ha llevado a que algunos digan: esto se siente más como contenido interno que como algo hecho por un partner externo. Ahora, el punto 4, detalles técnicos. Se habla de similitudes en estructuras internas, nombres, organización, cosas más técnicas que no todo el mundo ve, pero que algunos jugadores han señalado. Punto número 5. El nombre Hyperion Enterprises dentro del juego no se presenta como una empresa externa real, sino como parte de la narrativa, una corporación dentro de la historia que recluta colonos para Aris. Y esto también ha generado preguntas. ¿Es solo lore o hay algo más detrás? Punto número 6. El momento en el que aparece Aris coincide con una etapa donde varios Planet Partners estaban inactivos y donde Mindark empezó a tomar un rol más directo en el contenido. Por ejemplo,
el caso de Rocktopia, donde las operaciones pasaron a ser gestionadas directamente y entonces algunos jugadores conectan esos puntos. Y de todo esto sale una teoría dentro de la comunidad. No es algo oficial, es algo que muchos jugadores veteranos creen, que Aris podría ser contenido desarrollado internamente, presentado como si fuera un Planet Partner, con objetivos como probar mecánicas nuevas, tener control total del contenido, gestionar directamente la economía en esa zona. Ahora, yo aquí no te voy a decir si esto es así o no, pero sí te voy a decir algo importante. Cuando empiezas a juntar todos estos puntos, hay cosas que como mínimo llaman la atención. Y por eso es importante analizarlas. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa dentro del juego. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, eso fue lo que planteó True Juan. Pero a mí, en lugar de dejarme claro lo que está pasando, me dejó con más dudas. Porque yo llevo desde 2013 en el juego y ya he visto muchas cosas. Entonces vamos a hacer algo simple, vamos a usar la lógica. Si tú me preguntaras, ¿qué ofreces como Planet Partner? Lo normal sería decir, queremos tener identidad propia, queremos ser diferentes, queremos destacar. Pero aquí es donde viene lo raro, porque eso no es lo que está pasando en Aris. Si te fijas bien, Aris tiene mobs que son prácticamente los mismos que en Calypso. Atrox, Drones, Argonauts, Phefoids, pero con una diferencia, están recoloreados, tienen otros nombres, pero en esencia son lo mismo. Entonces aquí surge una pregunta muy lógica. Si Aris fuera un Planet Partner completamente independiente, ¿por qué estaría usando los mismos diseños? Porque eso, en cualquier otro contexto, sería un problema de derechos de autor. Y además, no tiene sentido desde el diseño, porque un Planet Partner nuevo normalmente quiere decir, esto es lo mío, esto me diferencia, pero aquí parece lo contrario, parece reutilización. Y eso conecta con algo que mucha gente ya cree dentro del juego, que se está reciclando contenido para generar actividad sin desarrollar algo realmente nuevo desde cero. Y aquí entra algo interesante, porque no son solo los mobs, también pasa con las armaduras, las armas y la estética general. Mismas bases, diferente color y claro, esto también tiene un efecto en el gameplay porque al cambiar nombres puedes crear códex nuevo, puedes atraer jugadores a completar contenido otra vez, entonces no es algo sin sentido, tiene una lógica detrás, pero eso no quita que también levante sospechas. Ahora, esto no se queda solo ahí, hay más cosas. Por ejemplo, las profesiones. Si tú abres el panel, aparecen profesiones nuevas, como química, arqueología. Pero aquí viene el problema. Nadie las anunció y no están desarrolladas como deberían. Parecen metidas al aventón. Yo de hecho me di cuenta en un stream de Bunker que estaba probando blueprints de química y ahí fue donde dije, ¿esto en qué momento salió? Porque si esto lo hiciera un Planet Partner nuevo, lo explotaría al máximo. Imagínate la arqueología, con el lore que tiene Calypso, esto sería una locura bien aprovechada, porque en teoría los humanos llegaron a un planeta donde ya había vida, mutantes como los Phefoid, Maphoid, Umbranoid, Torifoid. Hay historia, hay cultura, hay base para construir algo enorme. Una profesión como la arqueología podría haber sido exploración, descubrimiento, nueva economía, contenido profundo, pero lo que vemos es lo contrario, algo incompleto, algo sin desarrollo real, algo que parece agregado sin profundidad. Y entonces cuando juntas todo esto, los mobs reciclados, las armas reutilizadas, las profesiones sin desarrollo, empieza a formarse una idea, no una afirmación, pero sí una duda fuerte, que mucho de este contenido no se está trabajando como antes. Y aquí es donde volvemos a lo importante, no es solo lo que se dice en un foro, es lo que tú puedes ver dentro del juego.
y cuando lo ves todo junto hay cosas que simplemente no encajan como antes. Ahora, vamos a seguir analizando porque hay algo que mucha gente dentro del juego ya comenta y no solo es una creencia, es algo que muchos vemos, que Mindark está sacando contenido pero muchas veces parece hecho solo por cumplir, no se desarrolla a fondo como debería. Y esto se ve claramente en Aris. Por ejemplo, las nuevas armaduras, las Hyperion. Si te fijas bien, tienen la misma skin que las de Calypso. Pero aquí viene lo interesante. Para conseguirlas, tienes que hacer misiones larguísimas. Tienes que ciclar grandes cantidades de pet. Entonces, si juntamos esto con lo anterior, sí parece una estrategia para mover actividad. Porque mucha gente se fue a Aris y ahora vive ahí, cazando, ciclando, tratando de conseguir esas armaduras, pero al mismo tiempo son visualmente las mismas. Y volvemos a lo mismo. Si fuera un Planet Partner independiente, ¿por qué no crear algo realmente nuevo? Ahora, esto no solo pasa con las armaduras, también lo vemos con las profesiones nuevas, como ya dijimos, química, arqueología, pero otra vez, no están desarrolladas, no hay una mecánica clara, no hay progresión definida, no hay un sistema sólido detrás. Y te voy a dar un ejemplo real. A mí me preguntaron en el canal, oye, ¿cómo subo arqueología? Y yo pensé, este está loco, eso no existe. Pero el que estaba mal era yo. La profesión sí estaba ahí, pero tan mal implementada que ni siquiera parecía real. Entonces, esto refuerza la misma idea. Contenido que se introduce, pero no se trabaja a fondo. Y esto no es nuevo, ya ha pasado antes. Por ejemplo, cuando salió la minería espacial, prometía ser algo enorme, un cambio total en el juego, pero en la práctica encuentras los mismos materiales que en tierra. Y eso mata completamente el potencial, porque el espacio pudo haber sido una economía nueva, materiales exclusivos, progresión propia, una razón real para salir de los planetas. Pero no fue así, se quedó a medias. Y esto conecta con algo más reciente. Hoy mismo salió un post en Calypso que dice: Beware of buying on Mindark promises. Ten cuidado con comprar basándote en promesas. Y tiene sentido, porque hubo gente que invirtió en naves como la Prospector, esperando un sistema profundo y se encontró con algo muy limitado. Ahora, para entender mejor esto, hay que comparar, porque no todos los planetas hacen esto. Por ejemplo, Planet Sirene. Sirene también tuvo problemas al inicio, también sacaban contenido al aventón, pero aprendieron. Hoy en día tienen sistemas bien diseñados, por ejemplo la mochila de minería, que materiales escasos, oleadas, competencia real, progreso difícil, y eso crea algo importante: valor real, estatus real dentro del juego. Ver a alguien con esa mochila no es casualidad, sabes que le costó, y eso es diseño bien hecho. Entonces aquí viene la pregunta clave: ¿por qué eso no está pasando en Calypso o en Aris? Porque lo que estamos viendo es lo contrario: contenido reciclado, sistemas incompletos, mecánicas sin profundidad. Y cuando juntas todo esto, no estamos acusando, pero sí se forma una idea que el desarrollo no está enfocado en profundidad, sino en mover actividad. Y aquí es donde todo conecta con lo anterior, porque si el contenido se usa para mover jugadores, entonces también afecta economía, afecta decisiones y afecta el donde la gente invierte su tiempo y su dinero. Y eso ya no es teoría, eso lo estás viendo tú mismo dentro del juego. Ahora bien, vamos a analizar algo que también llama muchísimo la atención, y es que no solo las armaduras, también las armas sugieren que Planet Aris tiene una ventaja clara sobre los demás Planet Partners. Y vamos a empezar por algo básico: las armas de la Trade Terminal, porque
Aquí hay contexto histórico que mucha gente nueva no conoce. Hace tiempo existían armas Unlimited directamente en la Strade Terminal de los planetas. Por ejemplo, en Calypso podías comprar la Solomate Ópalo, la Omegaton M110, espadas, cuchillo y Power Fist. En Arcadia era igual, pero su línea era Herman. Y Sirene estaban las armas SI, HK-110, SI Scorpion, SI Survival Knife o algo así, el cuchillo. Y aquí pasa algo importante, la gente empezó a comparar y se dieron cuenta de que unas eran mejores que otras. Sirene, por ejemplo, empezó a destacar porque sus armas del TT eran superiores. Entonces, según lo que muchos recordamos, se tomó la decisión de estandarizar todo, es decir, las armas del TT en todos los planetas tendrían las mismas estadísticas, la misma eficiencia, el mismo damage por peg, y solo cambiaría el diseño o la skin según el planeta, para evitar ventajas, para evitar protagonismos, para mantener equilibrio. Pero entonces aparece Planet Aris y rompe completamente con eso, porque sus armas del TT tienen una eficiencia superior, muy superior. Estamos hablando de que salieron alrededor de 75 de eficiencia y luego las bajaron a 60, cuando el resto de los planetas están entre 57 y 58. Puede parecer poca diferencia, pero no lo es. En entropia eso es una ventaja enorme a largo plazo. Pero no solo es la eficiencia, aquí viene otra cosa que todavía llama más la atención. Planet Aris no solo tiene las mismas categorías, tiene más. Tiene clubs o garrotes de 1 y 2 manos. Tiene armas de plasma, tiene rifles Gauss, tiene la pistola de plasma, o sea, skills más raras, skills más caras, skills más valiosas. Entonces, ¿qué pasa? Que un jugador experimentado, un mentor, le va a decir a un nuevo, vete a Aris, porque tienes mejor economía, subes skills más caras, avanzas más eficiente, y eso es una ventaja clara sobre los demás planetas. Entonces aquí vuelve una pregunta, ¿por qué? Y ahora vamos al siguiente nivel, las armas crafteadas, las famosas Hyperion Aurora, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Antes de Aris existía un estándar claro dentro del juego, la línea Armatrix. Esta línea se introdujo precisamente para evitar lo mismo de siempre, que un planeta tuviera ventaja sobre otro. Antes había Arcadia, Herman, Sirene, Ospin, Calypso, Isis, Rocktropia, Holy Echo. Y para evitar diferencias se creó Armatrix como estándar universal. Y esto no es interpretación, esto lo dice el propio juego. La descripción dice: Armatrix proporciona esquemas de código abierto para armas de fuego de seguridad personal adecuadas para su uso en ensambladoras de materia estándar comunes en todo Entropia Universe. Los láseres basados es el diseño Armatrix cuentan con un haz potente y eficiente con alcance medio largo. ¿Qué significa eso en términos simples? Que Armatrix era el estándar abierto, disponible en todo el universo sin ventajas para ningún planeta, parejo para todos, equilibrado. Pero entonces llega Aris y saca su propia línea, Hyperion Aurora, que es mejor que Armatrix, más eficiencia, mejor rendimiento. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con el estándar? Porque si Armatrix se creó para evitar ventajas, ¿por qué ahora hay una línea superior? Y además, exclusiva de un solo planeta. Entonces, juntando todo, armas del TT más eficientes, más tipos de armas, skills más valiosas, línea crafteada superior al estándar, todo apunta a una ventaja clara. Y aquí no estamos acusando a nadie, pero sí estamos observando algo que está ahí. Porque cuando juntas todas estas piezas, la pregunta sale sola: ¿por qué Aris sí y los demás no? Y eso es justo lo que quiero que tú veas. No para que te enojes, no para hacer drama,
sino para que entiendas cómo se está moviendo el juego y tomes decisiones con cabeza. Porque en Entropia, el que no entiende el sistema termina pagándolo. Y bueno, como pueden ver, eso es lo que se está viendo. Y no podemos decir con certeza absoluta si realmente se está moviendo la actividad de forma intencional. Pero si juntamos todo lo que analizamos, todo apunta en esa dirección. Hay otro factor importante que también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Planet Sirene. En Sirene hay una cadena larguísima, muy pesada, para conseguir una de las mejores armas del juego. Y eso también está moviendo jugadores. Entonces, ¿qué está pasando? Una parte de los jugadores más fuertes se fue para Sirene y otra parte se fue para Aris. Y con eso es lógico pensar que los dividendos de las Calypso Landits bajen. Pero aquí es donde entra algo que no cuadra del todo, porque el documento original decía algo muy claro: cualquier avatar nacido en Calypso genera para Calypso. Y si lo pensamos, la mayoría de los jugadores más fuertes empezaron en Calypso, gente del 2005 o antes. Estamos hablando de jugadores que ciclan millones de PET al año, incluso cantidades equivalentes a millones de dólares. Entonces, si esa actividad sigue existiendo, ¿por qué los dividendos bajan tanto? Y eso es lo que hace que todo se sienta raro. Ahora, independientemente de si es intencional o no, hay algo muy importante. No se puede obligar a Mindark a dar explicaciones claras. No podemos obligarlos, a comunicarse mejor. Entonces, ¿qué te queda como jugador? Adaptarte. Porque al final del día, el juego sigue, las oportunidades siguen, pero cambian. Por ejemplo, si tú no depositas y quieres armas eficientes, puedes usar las armas del TT de Aris. Si tú ya tienes conocimiento y sabes craftear, fabricar la línea Hyperion Aurora, aunque tenga cuello de botella en los materiales, a largo plazo puede ser más rentable que Armatrix, porque la gente va a preferir lo mejor. Entonces, esto no es me enojo y no voy a tocar Aris, no. Esto es entender el sistema, ver hacia dónde se mueve y aprovecharlo. Ahora también hay algo muy importante que sí quiero dejarte claro. Con todo lo que hemos visto, invertir en acciones dentro del juego actualmente es peligroso, porque no tienen un ROI sólido a largo plazo. Los dividendos pueden cambiar, dependen de decisiones internas, ya sean intencionales o simplemente malas decisiones, y además se está viendo una tendencia clara, que quieren sacar más shares de todo. Por ejemplo, las de Omegaton, Chikara, Genesis Star, y eso no necesariamente las hace buenas inversiones. Entonces ten cuidado con eso, porque al final esto no es para asustarte, no es para que dejes el juego, es para que juegues con cabeza, para que entiendas dónde te estás metiendo y para que no tomes decisiones a ciegas, porque en Entropia puedes ganar, pero si no entiendes lo que está pasando también puedes perder. Y una cosa que me quedó también, me sorprende pues de lo que está pasando, es como la ubicación de Planet Aris. Es sospechosa, ¿no? Que está en la puerta de Calypso, o sea, no le asignaron un cuadrante como cuando salió Toulan o Nex Island o Arcadia, que mover mercancías de cualquiera de esos planetas hacia Calypso es algo peligroso, pero de Aris a Calypso está prácticamente en la puerta, no hay ningún peligro. Pero bueno, son cosas que pasan y que lo único que queda es adaptarse. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.